Él es parte de la vocería de la dirigencia de una coalición de organizaciones populares y está con nosotros en esta mañana. Vamos a hablar de estos movimientos huelgarios, de la situación que les lleva a ellos pues a tomar las calles y a protestar en demanda de, escuchaba este tema antes, las reivindicaciones. Osvaldo Brito está con nosotros aquí en esta mañana iniciando la semana. Buenos días, Osvaldo. Sí, buenos días. Siempre un grato placer estar aquí con ustedes, presto a responder todas las inquietudes que yo sé que son parte de todas esas inquietudes que tiene el pueblo, que a través de ustedes también la expresan. Con estas organizaciones sacan ya del escenario al Falpo, Osvaldo. Es que el Falpo también participa de estos escenarios. Pero como que ya no se de oye el lucha. Falpo, siempre era Lo que que tomaba sucede es que hay liderazgo en una esto. expresión de ese Falpo que fue ganado por el gobierno, están en funciones públicas, pero hay un Falpo que ha seguido acompañando las luchas sociales y populares de este pueblo que tiene un gran compromiso, junto con nosotros, las organizaciones que estamos en la coalición de organizaciones sociales, ambientales, feministas y gremiales del Cibao. Pero parece que siguen teniendo mucho peso ellos sobre el Falpo, porque en los movimientos de la semana pasada, sobre todo del Licey, en cuanto llegaron esa gente, acompañado de la gobernadora y demás, a la mesa del diálogo, se calmó todo. Parece que siguen teniendo su peso. Bueno, no solamente ellos, sino es lo que la acción social, la movilización social de la población genera que tengan que las autoridades tener que ir a las comunidades. Comunidades forzan a que las autoridades tengan que ir a la comunidad a dar respuesta al conjunto de demandas sociales, comunitarias, ante el abandono del gobierno frente a cada una de las comunidades. Y entonces no necesariamente tienen que obedecer a que ellos tengan un peso de desmovilizar las comunidades. Porque si la gobernadora, en este caso, el que tú mencionas, el caso de Licey Medio, que de manera contundente el lunes pasado amaneció en huelga ante reclamos de construcción de una obra como la de una carretera, que son obras sensibles a las comunidades que comunican y logran el mejor desarrollo para ellas. Si no a través de las movilizaciones sociales, las autoridades no van. Y nosotros aspiramos a que esto, las huelgas, no tengan que ser un recurso para forzar al gobierno a cumplir con su rol social, que es de la inversión. Aquí hay una gran deuda social acumulada en materia diversa, en materia de educación, en materia de salud, vivienda, energía eléctrica, agua potable, en empleo. Y esto genera a que la población tenga que organizarse y reclamar, porque la sociedad está pasando por una gran crisis, una crisis económica, crisis de salud, crisis de deuda, crisis de mercado, crisis de precio, y ante la indiferencia o el foco de atención del gobierno oligarca de Luis Abinader, no es los pobres. ¿Oligarca? Sí, oligarca. Representa a los grupos más poderosos económicamente de la sociedad dominicana, y ante ellos es que ha abocado su atención y a favorecer a través de leyes que a través de los fideicomisos, la alianza público-privada, las concesiones y las amnistías fiscales, mientras y el entrega de todo el patrimonio público del pueblo dominicano a esas grandes empresas, a esa gran oligarquía. Y por eso vemos la ley de privatización del agua, la ley que está entregando las tierras, que está entregando las hidroeléctricas y hasta la policía. Hoy vemos como también someten una ley para que la responsabilidad del Estado de lo que tiene que ver la revisión de los vehículos también sea administrada o favorecer a una compañía privada para el Estado deshacerse de su compromiso social y la responsabilidad que tiene. Pero también tenemos una ley
para la policía. Y de hecho, cuando vamos a sacar las licencias, encontramos que es una empresa privada también que maneja, no es obra pública, ni el ITRAN que administra eso, ni lo dirige. O sea, hay un proceso de entrega de todas las instituciones del Estado en estas alianzas público-privadas a los fines de quitarle el rol social que debe tener el Estado. Pero no es una garantía en gran medida esas alianzas público-privadas que no son un invento de este gobierno, no lo son, no son garantías a veces incluso de transparencia, no son a veces incluso garantía de efectividad, porque esta gente van y licitan y ganan, y de alguna manera esas empresas privadas que están aliadas con las instituciones públicas, pues se encargan de operar algo que al Estado le cuesta mucho más hacerlo solo. El problema es que aquí no es tan así. Primero, hay todo un modelo de mafias que operan en todo este negocio. Y para favorecer a segundo vinculado de un funcionario, del presidente de la República o de un vinculado. Aquí los peajes, por ejemplo, que se han entregado en alianza público-privada, la construye el Estado, con los recursos del Estado. Y se le entrega para la administración por 100 años en el cobro. Y además de eso, aunque ciertamente no fue en este gobierno, pero sí estos han sido más eficientes en la entrega y en el avanzar con eso. Entonces generan en los peajes el peaje sombra para favorecer una empresa. Vamos a ver si es verdad que esto hace más eficiente y hace que el gobierno no tenga que pagar más. Pero ¿cuáles son las el peaje es sombra, lo que el gobierno está diciendo, bueno, por aquí tienen que pasar 2.000 vehículos, pasaron 1.000 y nosotros tenemos que pagar los otros 1.000. Entonces, y la obra la construye el Estado. Lo que se ha visto es lo contrario. O sea, el peaje sombra es un trabajo mal hecho del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. Y justamente lo que hemos visto del gobierno de Luis Abinader fue enfrentar esa situación y ha comenzado a desmontar el peaje sombra. Y uno no ve con claridad cuáles son esas áreas que se han entregado a la empresa. Bueno, aquí tenemos fideicomiso para entregar las tierras y alianzas público-privadas para entregar la Bahía de las Águilas, donde el Estado va a construir las obras de infraestructura, llámese sistema de vías, las vías de comunicación, va a construir los acueductos, los aeropuertos, los puertos, va a aportar una parte de los recursos del Estado, 400 millones de dólares, más la otra parte que falta se lo va a dar en préstamo blando a través del Banco de Reserva. Al final, ¿qué va a aportar? La va a entregar las tierras, va a construir las soluciones habitacionales. ¿Y qué queda el Estado dominicano, el pueblo dominicano? 500 empleos malos, porque inclusive los empleos de cierta calidad van a ser extranjeros. Pero además de eso, la repatriación de todas las riquezas generadas que no se quedan en el país. Entonces, pero estamos en los proyectos de la construcción de las hidroeléctricas y los acueductos con el propósito de la entrega también. Y ahí están las leyes para legitimar, legalizar lo que es ese despojo al pueblo dominicano. Entonces, lo de Cabo Rojo, Pedernales, el gobierno dice, nos aliamos para que el capital privado haga una aportación, nosotros otra, para desarrollar esto. De no hacerse así, no se puede hacer. Entonces, convendría no hacerlo antes que hacer esa alianza público-privada. Lo que pasa es que esa es una alianza en la que los empresarios, los oligarcas extranjeros y locales no están haciendo los reales aportes. El Estado está construyendo todo está aportando todo. Ellos están haciendo un aporte. Eso es, por eso es una alianza público-privada. Pero que ese es el gran fraude en lo que nos están presentando una
un paraíso que no existe. Esto es parte más de circo y poco pan para el pueblo. Nos engañan con estos discursos y estas alianzas y al final cuando tú estudias los acuerdos y las leyes te das cuenta que lo que hay es un despojo al pueblo dominicano. Osvaldo, ¿qué tan cómodos pueden sentirse ustedes cuando aquellos que lideraban los grupos, las organizaciones, los movimientos populares, pues hoy son quizás conciliadores, son canalizadores? Hoy vemos como un líder del Falpo está hoy sentado en la mesa de negociación, pero representando los intereses del gobierno. ¿Qué tan dinámica puede producirse una conversación entre ustedes, una negociación? Bueno, lo primero hay que decir que el gobierno en su afán ha generado todo un diseño de compras, de chantaje, de pretender intimidar a los movimientos sociales y populares. Y dentro de eso, caen personas que en el pasado fueron parte del movimiento social y popular, que hoy no lo están, a lo cual respetamos ese derecho, pero eso no ha impedido en que en todas estas comunidades todos los días se generen importantes movilizaciones, protestas, huelgas y reclamos comunitarios. Porque al gobierno no tener como foco principal las demandas comunitarias, la inversión social, esto lo que genera es un caldo de cultivo para que la población desarrolle su protesta, sus demandas legítimas a las cuales nosotros acompañamos. No importa con quién nos tengamos que sentar a la hora de que el gobierno designe a quien considere, siempre y cuando las conversaciones o los diálogos tengan como resultado una respuesta positiva para las comunidades, que es el foco y la atención principal a la cual nosotros desarrollamos toda una iniciativa organizativa de consulta, de movilizaciones, de huelgas, en favor de ver como resultado soluciones de manera concreta a las demandas de la comunidad. Vamos a brindarte café, Osvaldo. Aquí está Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas 3 presentaciones, Suardíper, La Roja, Gran Sierra. Xiomara. Café Santo Domingo, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Gracias, Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Nos vamos a publicidad, ya regresamos. Osvaldo Brito está con nosotros de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares. Volvemos.
Osvaldo Brito es nuestro invitado hoy de las organizaciones sociales y populares. Él es parte de esa dirigencia. Ustedes vienen de la izquierda, Osvaldo, casi la gran mayoría. Bueno, la coalición está compuesta de una diversidad de instituciones y organizaciones, tanto de la naturaleza de cada una como de las convicciones ideológicas. Hay de todo, ¿verdad? Hay gente de izquierda, hay gente que no es de izquierda. Yo particularmente me reivindico como un hombre de izquierda. Toda mi vida he estado en esa participación de la izquierda revolucionaria en la República Dominicana, pero en la diversidad, gente cristiana en la coalición, movimientos cristianos, movimientos feministas, movimientos ambientalistas, no necesariamente tengan que asumir las convicciones de izquierda, porque al final de la jornada nos une una sola cosa, que nos une la lucha por un país mejor. Estos ascensos de miembros, no sé si siguen siendo miembros o exmiembros de la coalición, estos ascensos a los gobiernos locales y también representantes del gobierno central a puestos de cierta envergadura, deja la sensación de que algunos utilizan estas agrupaciones precisamente como herramienta para abrirse camino hacia el poder y colocarse del otro lado. ¿No lo perciben así ustedes? Puede existir algo de eso, pero yo te aclaro, mucho de eso que hoy están en el gobierno, aunque coincidíamos coordinando lucha, no formaban parte de la coalición de organizaciones sociales, feministas, ambientalistas y populares del Cibao. Coincidíamos en coordinación de luchas concretas y coincidíamos en Mancha Verde y coincidíamos en la Plaza de la Bandera, coincidíamos en eso. Hoy muchos de ellos han entendido que hoy ya no hay razones para luchar y se han ido a la acera del frente, y otros que sobre todo reivindicamos que hoy más que nunca hay condiciones para la organización, la lucha, la movilización, los reclamos, porque si vemos que hoy hay crecido los niveles de desempleo, hoy es más justo reclamar incremento salarial, a pesar de que hayan anunciado un incremento salarial de un 15%, mientras la inflación supera el 17%. Por tanto, es insuficiente los incrementos salariales. Nosotros decimos que el incremento salarial debe de ir desde un 35% a un 50%, porque las clases trabajadoras hoy son más pobres, son más excluidas. Hoy tenemos un sistema de seguridad social que no responde a la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que nos justifica que nosotros tenemos que seguir luchando por una seguridad social digna, porque los trabajadores y las trabajadoras tengan un incremento salarial en términos generales, tanto público como privado, porque aquí se habla del incremento salarial del sector privado, pero excluimos al sector público, que los salarios son de mucho más miseria que el del sector público. Pero también las luchas por las demandas comunitarias en términos particulares en cada una de nuestras comunidades. Por eso se justifica que en el día de mañana organizaciones sociales y populares en el municipio de Navarrete tengan que volver a convocar huelga. Y como lo que ocurrió en San Francisco de Macorís, como la que estamos organizando para el día 29, el miércoles 29, que es la caravana a apagar de manera simbólica la chimenea de la Falcon Bridge, que contamina y envenena a toda la provincia de Monseñor Noel. O sea, hay huelga para mañana en Navarrete. Mañana, martes y miércoles está convocada huelga en el municipio de Navarrete. ¿Qué se está solicitando? Que ayer como antesala se desarrolló una importante marcha de todas las organizaciones del pueblo de Navarrete en reclamo de construcción de acueductos, construcción o terminación del hospital municipal, que hace 2 años está cerrado el hospital municipal, el funcionamiento del centro diagnóstico, que también se construyó y está cerrado, no se pone a funcionar, pero también la construcción
de escuelas y politécnicos que están en construcción de un 80 y de un 90%, más sin embargo, tenemos 3, 4 años con eso paralizado, sin que el Estado se disponga, tenga la voluntad para resolver cada uno de esos problemas. Pero ya en otras oportunidades le han prometido a ustedes continuar con esas construcciones. Déjame decirte, Frank, nosotros tenemos la coalición en toda la región de Cibao, 16 acuerdos firmados con el gobierno, que en ninguno de los casos ha cumplido. Por eso la huelga en San Francisco de Macorís, por eso la huelga en Licey, por eso la huelga en Navarrete, porque varias veces se han firmado como acuerdos. Ya tenemos un gobierno que no es acreedor de la confianza de los movimientos sociales, populares y de todo el pueblo. ¿Es cierto, Osvaldo, que partidos de la oposición alimentan a estos grupos? Ojalá fuera así. Ah. Pero realmente no es así. Estos son movimientos sociales del pueblo mismo, que lo financia el pueblo mismo a través de los peajes, la carta de colaboración, las rifas, porque tenemos una oposición política que es rehén y que además tienen acuerdos de impunidad entre sí y no le interesa que estos movimientos sociales y populares que también cuestionan los niveles de compromiso que tienen con las mafias, con las corrupciones, con los incrementos de los combustibles, que son los que se ponen de acuerdo en el Congreso para aprobar préstamos y leyes que desfavorecen a las grandes mayorías nacionales. Mira, nosotros vimos la gobernadora provincial Rosa Santos, que se reunió con ustedes y se detuvo el paro. Lo mismo va a ocurrir con Navarrete, ya será la cara, la representación. Pero ahí también estaba David Polanco, que era dirigente precisamente del Falpo y hoy dirige una institución importante que tiene que ver con comunidad. Y ahí se va a presentar prácticamente el mismo escenario, es conversar con la misma persona. ¿Qué se conversa? ¿Qué promesa hay? ¿Hay un compás de espera? ¿Qué es lo que se habla en esos encuentros que ustedes tienen ahí para detener esos movimientos? En el caso del Licey al medio, la comunidad le dio un plazo hasta el mes de abril, no para que inicie, sino para que entreguen las obras. ¿Para qué? Para que entreguen las obras demandadas. Que no es que vamos a esperar el mes de abril para ver si hacen un concurso, porque además hay obras de esas que están en el presupuesto del año pasado. Que no sería imposible no se pueden terminar, claro, no pueden terminar. Son pequeñas obras, no estamos hablando de megas obras, son pequeñas obras de la construcción de 1 kilómetro de carretera, la construcción de un sistema de drenaje para que la escuela cuando llueva, para que la escuela cuando llueve los niños no dejen de tomar la docencia porque se inunda. Son de pequeñas obras. Hay otras obras que tienen 20 años diseñadas, como es el sistema de alcantarillado cloacal, que sabemos que esa es de más largo aliento, pero esa es la de la construcción de la carretera. Esas son cuestiones de una semana. Es de una voluntad política de dar respuesta a las comunidades. Por ejemplo, el problema del agua potable en Navarrete, pero está bien, mientras tanto tú construyes un acueducto que va a dar soluciones a más largo plazo. ¿Qué soluciones tú le tienes a las comunidades que duran 3 y 4 meses sin el servicio de agua? Tú tienes que tener una solución para eso. Y para eso votó el pueblo por ellos, para que le den respuestas y soluciones. A nosotros los pobladores no podemos vivir la vida con que nos hagan cuentos e historias. Necesitamos ver hechos concretos. Por eso el gobierno de oligarca del cambio ha engañado a esta población y por eso se rebelan en cada una de las comunidades. Y como no tienen respuesta a nada de esto, ¿tú sabes qué pasa? Que han criminalizado el derecho a la protesta y nos envían grandes contingentes policiales a reprimir la población. Y aquellos que no lo han podido comprar, fabricarle un expediente, como el caso de Armando García, dirigente popular del municipio de Navarrete, que lo mantienen en prisión acusado de un hecho que no es vinculante a él.
Esas son las respuestas a un movimiento social popular que de manera firme y consecuente ha mantenido su voz de denuncia, su voz y su acción de movilización y protesta en cada uno de los pueblos de la región del Cibao. Y por eso vamos trabajando en cada una de estas comunidades, en asamblea, en encuentro, y hemos decidido la convocatoria como respuesta más contundente, la convocatoria a una huelga regional para el lunes 24 de abril, ante la indiferencia a estas comunidades, ante la diferencia, todo este pliego reivindicativo que tiendan a mejorar de manera significativa las condiciones de vida ustedes, del pueblo dominicano. Osvaldo, ¿no han recibido un llamado de su ex compañero, de su ex dirigente, David Polanco, antes de ustedes comenzar el movimiento, la huelga, la protesta, cuando en el mismo momento en que la anuncian, no reciben una llamada? Mira, vamos a hablar. Hemos tenido muchas llamadas, pero el problema no se trata de una llamada, se trata de una solución a lo que genera los conflictos sociales. Si no hay una respuesta a nada de esto, ¿qué sentido tienen las llamadas? ¿Qué sentido tienen seguir haciendo los llamados diálogos, cuando esos diálogos simplemente quieren justificar el no dar nada a la comunidad? Las comunidades están reclamando cosas que están allí, no son un invento de Osvaldo y de las organizaciones a las que formamos parte, son hechos fácticos, son hechos reales, que las comunidades están en estado de abandono, que no hay una política desde el gobierno a generar garantía ciudadana. Aquí la inseguridad ciudadana ha crecido de manera significativa y hay un problema estructural y no le dan respuesta. Pero tampoco da respuesta, y nosotros decimos que fracasó la política de asistencia social a través de los subsidios focalizados, porque eso no le da respuesta a los problemas estructurales que tiene la sociedad en sentido general. Programas que solo sirven para que se beneficien unos pocos a través de los medios de corrupción. Y no lo digo yo, es que están ahí las denuncias, están los hechos que en cada una de las instituciones del nuevo gobierno, del gobierno del cambio, que ha sido una frustración para las grandes mayorías. Entonces esos aumentos de las tarjetas y de las ayudas que está anunciando el presidente en sus discursos, ¿no están llegando a la gente? ¿No se ha duplicado o triplicado como él dice? Lo que tú puedes estar seguro es que hoy la gente es más pobre que antes, que eso no ha significado una mejoría para la población. El gobierno dice que ha crecido la economía, y es verdad que ha crecido para unos pocos, mientras tanto las grandes mayorías populares se empobrecen, mientras tanto hay un decrecimiento en el desempleo. Eso es la realidad. Mientras tú no generes una política que dé como consecuencia la generación de empleo y empleo de calidad, estaremos viviendo también, siguiendo siendo un país pobre. Mientras no adopten políticas para controlar la inflación que genera el incremento de las medicinas, de la comida, el combustible, los combustibles, los pagos que tenemos que hacer, la diferencia cuando vamos a la clínica. Un caso muy particular, mi vieja es hipertensa y diabética, y hay que decir que es una canasta de medicina, que el mes pasado esa canasta eran 11,000 pesos y en este mes se aumentó a 13,000, la misma canasta, los mismos medicamentos. Lo que estamos diciendo es que eso es una inflación que estamos pagando, mientras los salarios son cada vez más depreciados. Osvaldo, Fran hacía una pregunta hace un momentito con relación a la veracidad de que los partidos políticos auspician estas luchas de ustedes, o sea que usted desmentía. Es precisamente porque se había percibido una especie de luna de miel entre los movimientos populares y el gobierno hasta que inició el año, prácticamente el año electoral o preelectoral. De ahí que muchos dicen, o insinúan, intuyen, que hay un interés político, electorero, con este tipo de manifestaciones que se están dando. Mira, eso no es tan así,
porque desde la coalición, desde antes de la llegada de este gobierno, estábamos en un proceso de lucha y desarrollamos al gobierno pasado cientos de luchas, incluyendo 3 huelgas regionales. El año pasado, por igual, desarrollamos cientos de luchas por demandas comunitarias, incluyendo una huelga regional precisamente en 25 de abril del año pasado, que fue de manera contundente. Es decir, no negamos que hay una coincidencia con el escenario electoral, estamos ya prácticamente en eso y coincidimos. Ahora lo que nuestras agendas, las agendas de los movimientos sociales y populares, usted puede estar seguro que no la financia ni la buscan esos partidos y que nosotros no tenemos ningún acuerdo con ningún partido de estos que están hoy en el escenario electoral y que actuamos de manera independiente a todo eso. Y decimos y reiteramos, ojalá esos partidos de oposición estuviesen acompañando la lucha de este pueblo, a lo cual no se sienten, y ustedes lo conocen muy perfectamente. ¿Es simple percepción de que estos grupos, estas organizaciones han ido disminuyendo porque hoy quizás San Francisco de Macorís, Licey, Navarrete es lo que vemos en el escenario en demanda de toda ese pliego de peticiones? Bueno, podría ser una percepción, porque tenemos a Bonao movilizado, tenemos a Cotuí movilizado, tenemos a Nagua movilizado, tenemos la línea noroeste movilizada contra la construcción de la hidroeléctrica de las bocas de los ríos, tenemos a Montecristi movilizado y coordinamos con sectores importantes de la producción que se están movilizando y que nosotros estamos totalmente de acuerdo y coordinados con ellos. Santiago se moviliza todos los días, vemos como Sajoma se moviliza y desarrolla un conjunto de acciones en contra de la construcción de la hidroeléctrica de la Placeta, pero Salcedo se moviliza, Moca se moviliza de manera permanente, y todas estas comunidades, sí, muchas veces estas comunidades no tienen las posibilidades por los medios mediáticos, hacer llegar la comunicación para que a través de estos medios también dar a conocer sus demandas y sus procesos de lucha que se organizan de manera permanente. Que a veces uno no entiende, Osvaldo, cómo dentro de las peticiones están algunos temas los cuales pues son quizás inalcanzables. Ustedes piden quizás la construcción o reparación de una carretera, pero también están pidiendo por la ARS que sean eliminadas. O sea, que son cosas muy diferentes que uno entiende pues deberían ser ya mecanismos nacionales los cuales se muevan y se movilicen a favor de todo esto. Bueno, hemos estado en ese proceso, por ejemplo, en las coordinaciones nacionales con el Colegio Médico a favor de la eliminación de la ARS y la AFP, que son una estafa para el pueblo dominicano y que necesitamos y que es transversal a todo. O sea, la salud es transversal a todas estas demandas, al medio ambiente, que también es parte de la salud, y con todos estos sectores, porque es mucho más, hay un abanico mucho más amplio de demandas que tenemos que lograr y que es muy sentida por la sociedad dominicana. Luchas por mejores condiciones del pueblo, pero por los derechos de las mujeres, por los derechos medioambientales. O sea, es un conjunto de demandas y es un pliego reivindicativo y es que queremos que el gobierno nos escuche para que adoptemos políticas realmente que pueda significar el desarrollo y el bienestar colectivo. El método a veces de lucha, dice que han estado del lado del Colegio Médico, este constante cese del servicio de salud a los usuarios, cuando uno piensa, en definitiva, el único que termina perjudicado en estos meses de lucha del Colegio Médico es el usuario, el pueblo, el paciente, que es el que ustedes defienden, porque las ARS siguen con los controles de los grandes capitales y los médicos lo único que hacen es transferirle al paciente
lo que la ARS no le está, lo que no le está recibiendo a la ARS en ese momento. Entonces, el único afectado en este momento está siendo el paciente, amén de que quizás la mayoría de los usuarios están de acuerdo con la lucha, pero la lucha es a ellos que les afecta. No es, si lo vemos así, en blanco y negro quizá, pero no es así. Porque el que ha venido perdiendo en los últimos 20 años ha sido los usuarios. El cliente, como les llaman ellos, son 152 mil millones de pesos que han acumulado los bancos, las empresas que administran los recursos de los aportaciones de los afiliados. ¿Quién está perdiendo? Los afiliados, pero no es por la paralización de los médicos, es por el entramado mafioso que opera en el sistema de seguridad social, y por eso se justifica en que hoy nosotros estemos demandando que eso es una estructura que hay que desmantelarla, que hay que generar una sociedad, una nueva seguridad social que sea integradora, que sea incluyente, no un gran negocio financiero para que se beneficien unos pocos y que nosotros estemos pagando para que recibamos un servicio de malo, para cuando los trabajadores y las trabajadoras lleguen a la final de su vida laboral puedan obtener una pensión digna, de lo cual hay que hacer lo indecible para poder conseguirla. Esto, al final del camino, hay uno que se va a beneficiar, que es el pueblo dominicano. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, que queremos estar mejor y que las ARS nos den un mejor servicio. El asunto es que la forma de lucha que se ha adoptado cuando yo elimino el servicio a todas las ARS por 2 semanas, porque una cosa es que una ARS no esté al nivel y usted le hace una huelga diciéndole el que tiene esa ARS no va a tener servicio, para invitar a los usuarios a irse a una que da mejor servicio a todos. No, es que cuando yo elimino el servicio de todas, me está dejando el colegio médico desamparado por 2 semanas. Bueno, alguien paga muchas veces Yo, la jornada de lucha y de protesta, pero al final, reiteramos, hay que generar una sola entidad que afilie a los trabajadores y a los no trabajadores, porque tiene que ser una que incluya a todos los ciudadanos y las ciudadanas que tienen derecho a recibir un servicio de salud de calidad y que tiene que estar al frente de ella, es el gobierno, el Estado Dominicano. muy bien, pues vamos nosotros al corte, vamos a regresar con los minutos finales, representante de esta coalición de grupos populares y sociales. Osvaldo Brito está con nosotros en el café, en este lunes, el café de Diario 55. Ya volvemos.
Osvaldo Brito, en los minutos finales de este café de Diario 55 de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares. Osvaldo, cuando te escuchamos hablar y a la tendencia a la cual pertenece ideológicamente hablando, ¿qué necesitamos en estos países? ¿Gobiernos menos conservadores, menos comprometidos con la oligarquía? ¿La misma corriente que ha ocurrido en países de Latinoamérica? ¿Es lo que necesitamos realmente? Nosotros necesitamos un Estado democrático que tenga como fin la protección de la producción nacional, que genere una nueva enmarcado en un nuevo régimen de leyes, y que la misma, una nueva constitución, que la misma sea como resultado de una constituyente soberana, democrática, popular y participativa, que sea el mismo pueblo que la construya. Quienes están en el Congreso no representan las grandes mayorías nacionales, por tanto están descalificados para representar a todo este pueblo. Necesitamos gobierno realmente democrático, y eso lo puede lograr la organización, las movilizaciones sociales, conquistar esas nuevas formas de gobernar, que realmente el pueblo sea escuchado y que el pueblo tenga derecho a participar en la toma de decisiones, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos nacionales. Si son elegidos por el pueblo, estos representantes que tenemos, ¿por qué no los representan? Porque simplemente aquí la narcopolítica, que incide mucho los recursos en la que se emplea de la corrupción, el pueblo al final vota pero no elige. Y cuando están allí, ustedes no han conocido de ninguna experiencia, ni un regidor, ni un diputado, ni un senador que escuche a las comunidades para ir a votar por una ley antipopular. Por tanto, no lo puede representar. Pero además, el pueblo no tiene el poder de revocar a ningún funcionario electo. Por tanto, mientras no se establezca en la Constitución el derecho a revocar a cualquier funcionario que falle, a cualquier funcionario que haya cometido una violación a las leyes dominicanas, estaremos entonces huérfanos de eso. Por eso tú te encuentras con diputados presos por narcotráfico y no es capaz el pueblo de decir, bueno, hay que sustituirlo y hay que generar un nuevo modelo, sistema, donde el pueblo pueda elegir ese diputado que le corresponde al pueblo elegirlo, ni siquiera al partido, porque usted es electo por el pueblo. Mientras tanto, esas figuras no existen. Por eso la necesidad de que nosotros construyamos una constitución a través de una constituyente, reitero, popular, soberana, participativa, que sea electa por el pueblo mismo. Pero el país tiene su procedimiento para ese tipo de sustitución. Claramente quizás no debería elegir el partido, pero el asunto con el que usted se refiere es que se requiere para iniciar el proceso de una condena. Una condena a la persona, ya sea un funcionario del Estado, un profesor, un diputado, lo que sea, primero necesita haber sido condenado para iniciarse su proceso de sustitución, porque por la simple acusación no se puede proceder con su sustitución. Pero ya el hecho de que en el pueblo, en la simple acusación, ya moralmente ese ciudadano está descalificado. Pero eso no es un Estado de Derecho. Eso no es un Estado de Derecho, es que el pueblo entienda, si esa persona no ha sido condenado por un tribunal jurídicamente, porque el pueblo entienda, considere, entonces lo que tiene que hacer es no votar en una próxima elección, pero no destituirlo si no ha habido una condena. Porque para eso están los tribunales, es un Estado de Derecho. Es un Estado de Derecho que al tiempo le niega derecho al pueblo, a los trabajadores. Si no veamos el conjunto de leyes en la que estamos, dependiendo a quién sea, se le aplica ese Estado de Derecho. Si es un ciudadano común, es sustituido, es cancelado. Pero cuando se trata
de los que hoy se han puesto de acuerdo para dominar, mancillar a este pueblo, ese Estado de Derecho, lo elevamos a eso. Pero mire el caso de Macarrulla. Mientras tanto, Macarrulla responde a las grandes élites y es ejemplo de eso. Sin embargo, lo han apartado del cargo. Después de grandes denuncias, Bueno, no debió de ser apartado del cargo, sino sometido a la acción de la justicia. Hay un proceso. Él y otros funcionarios que debieron de haber sido sometidos a la justicia. Nos vamos, Osvaldo, ya terminamos. Entonces, para los amigos televidentes, porque es la única vía prácticamente que tenemos contacto con la línea Navarrete, ¿cuándo están llamando, convocando ustedes? Bueno, el Movimiento Social Popular de Navarrete está convocando a paralización mañana a partir de las 6 de la mañana. 48 horas también. Sí, de mañana martes 14 a concluir el miércoles 16 a las 6 de la mañana. Antes eran 24, pero como todo ha subido de precio, están en 48 ahora. ¿Y el paro regional para cuándo? El paro regional se está decidido y se está trabajando para el lunes 24 de abril, al igual que una gran caravana que estaremos realizando el miércoles 29 hacia Bonao, hacia apagar la chimenea de la Falcones. Ese 24 de abril como que dice algo, Sí. la historia, ¿verdad? La revolución. 24 de abril del 65 y 24 de abril del 84. Vamos a agradecer a Osvaldo Brito que haya estado con nosotros compartiendo este espacio, el Café de Diario 55. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez, el equipo que conforman las mañanas del 55, invitándoles a continuar con la programación de Super TV 55. Mañana después de la misa, aquí nos juntamos una vez más, Dios delante. Hasta mañana.